unión y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista, ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Hoy es un día donde esa necesidad de trabajar unidos, de remar en la misma dirección, es particularmente importante, particularmente decisiva. Hoy se va a hacer pública la lista de los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral seleccionados en el marco del proceso que establece la ley, pero desde el ámbito de la Asamblea Nacional electa el pasado diciembre del 2020. Como todos sabemos, ese fue un proceso objetado, cuestionado, rechazado por diversos sectores de la vida nacional y en consecuencia fue un proceso no reconocido por importantes actores de la comunidad internacional. Sin embargo, es un espacio que existe, es un espacio real, es decir, es una realidad política cuya existencia no depende de que el partido A o el partido C lo reconozca, es un dato real. Y ese dato real dio curso a un proceso que debió haberse realizado en el marco de la Asamblea Nacional electa en el 2015. La Asamblea Nacional electa en el 2015 con amplia mayoría democrática tuvo la posibilidad de, ciertamente, avanzar en el proceso de designación de un Consejo Nacional Electoral como este país lo necesita, plural, diverso. Lamentablemente no fue así, por muchas razones, varias de ellas imputables, por supuesto, al torpedeo del gobierno, a la acción saboteadora del gobierno, absolutamente claro. Pero también muchas de esas razones por las cuales no se designó un Consejo Nacional Electoral en el marco de la Asamblea Nacional del Parlamento electo el pasado 2015 fue porque importantes sectores de la mayoría política que controlaba esa Asamblea Nacional no estaban en realidad convencidos de la necesidad de buscar una solución política, electoral a la crisis venezolana. Mientras estaba el diputado Ángel Medina haciendo esfuerzos, haciendo malabarismos casi para que el comité de postulaciones funcionara. Incluso se logró que el comité de postulaciones estuviera integrado por diputados opositores y por un grupo de diputados oficialistas para darle a eso un carácter de consenso. Mientras eso difícilmente se mantenía a flote, sectores importantes, repito, de la mayoría partidista que controlaba la Asamblea Nacional estaba en otra cosa. Y esa otra cosa se expresaba en situaciones bochornosas, como la llamada Operación Gedeón, o eventos como el del 30 de abril, aquel en el distribuidor Altamira. Es decir, no se podía avanzar en la construcción de una solución electoral cuando parte importante de las fuerzas que controlaban la Asamblea Nacional estaban con una expectativa diferente, en búsqueda de una solución de tipo distinto, no electoral. Eso hay que decirlo con claridad. Se produce el proceso electoral objetado por muchísimos el pasado 6 de diciembre del 2020. Surge allí un parlamento con todos los cuestionamientos que ya conocemos y ese parlamento da curso a un proceso de selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué había que hacer frente a eso?
entiéndase, este no es un tema simplemente técnico. Este es un tema de fondo. Para los demócratas, este es un tema de fondo. La decisión es, la disyuntiva es, ¿qué hacer? ¿Se recupera la vía electoral? ¿Se reconstruye la vía democrática para luchar por el cambio en nuestro país? ¿O seguimos en la búsqueda, ¿no? En el reino de las ilusiones, ¿no? Pensando en la ficción de un supuesto gobierno paralelo? Seguimos en eso. Seguimos en el mantra con otro nombre, con otras frases, pero específicamente en la misma orientación. Esa es la disyuntiva. Ubicar, evaluar qué es lo que se ha logrado. Hay gente que dice, bueno, pero ¿qué se va a lograr con el voto? Estupendo, yo recojo el guante. Vamos a ver qué se ha logrado con la lucha democrática y qué se ha logrado mediante otras opciones. ¿Qué se logró con la salida en el 2014? Vamos a evaluar eso. Vamos a ver cuáles son los logros de eso. ¿Qué se logró con la salida parte 2 del 2017? Vamos a evaluarlo. ¿Qué se logró con el 11 de abril del 2002? Vamos a evaluarlo. Que cada quien saque sus cuentas. ¿Qué se logró con la ruta democrática? ¿Qué se logró con la victoria en el referéndum constitucional del 2007? ¿Qué se logró en las elecciones regionales desde el 2008 hasta el 2013? ¿Qué se logró en el 2013 cuando prácticamente se impuso un cabeza a cabeza entre el candidato de la oposición y Maduro? ¿Qué se logró luego en el 2015 cuando se obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional? Muchos dirán, bueno, no se logró nada porque desconocieron a los diputados de Amazonas y nos arrebataron la mayoría. Sí, pero gracias a que ganamos en el 2015 es que el señor Juan Guaidó es diputado, y gracias a que es diputado es que logró ser en algún momento presidente encargado, o nos vamos a olvidar de eso. Entonces, repito, lo que está en cuestión en este momento no es un asunto técnico, es un tema de fondo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué es lo que hay que hacer de inmediato? ¿Estamos más cerca o más lejos del poder que en el año 2015? ¿El campo democrático, la oposición venezolana, está más lejos o más cerca del poder que en el año 2015? Si estamos más cerca, estupendo. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Sigamos haciendo lo que se hizo en el año 17, en el año 18, en el año 19 y 20. Sigamos. Como decía el señor aquel, vamos bien. Pero si no es así, si estamos más lejos del poder que en el año 2015, si estamos más divididos, más fracturados, y si Maduro está atornillado en el poder, entonces hay que cambiar. Hay que ubicar exactamente qué ruta fue la que nos puso más cerca del ejercicio de la mayoría. Digo todo esto porque la noticia de hoy específicamente es esa, desde el punto de vista político. Este titular del Nacional del día 22 de abril ya lo anunciaba. 103 personas conforman la lista de postulados a rectores del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional elegida en 2020 designará 5 rectores principales y 10 suplentes, dado que el actual órgano electoral es temporal por haber sido designado por el TSJ, es el subtítulo. Un total de 103 personas recibieron la aprobación del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2020, por lo que serán candidatos a rectores al Consejo Nacional Electoral. 103 ciudadanos y ciudadanas se encuentran en la lista de elegibles que se presentará el día martes ante la plenaria, dijo el presidente de ese comité, el diputado Giuseppe Alessandro, sin adelantar ningún nombre. La noticia es que esos nombres van a ser públicos hoy. Es noticia importante también que dentro de ese grupo de 113 candidatos hay 15 nombres postulados por la sociedad civil. 15 nombres de 15 venezolanos que pusieron a disposición de la República sus trayectorias vitales, su currículum, su nombre, su prestigio,
para decir, sí, yo estoy dispuesto a meterme en ese problemón que significa intentar empezar a reinstitucionalizar este país, empezando por el Consejo Nacional Electoral. Además de esos 15 nombres propuestos por la sociedad civil, hay otros nombres de personas que no son, por cierto, chavistas ni oficialistas y que hasta el pasado reciente tuvieron una participación destacada en el activismo opositor. Por ejemplo, el nombre del señor Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional electa del año 2015, por ejemplo. Bueno, esos son los datos que tenemos para el día de hoy. Por supuesto, ya han habido reacciones en relación a esto. Tantas como sectores hay en la oposición venezolana. El G4, el llamado G4 y los grupos que son aliados a esta alianza dieron ayer un pronunciamiento sobre este tema. El portal La Patilla, que como sabemos es una suerte de vocero oficioso del gobierno interino, titula de la siguiente manera: partidos políticos de la plataforma unitaria se pronuncian ante nombramiento arbitrario de un CNE por parte del régimen. El texto dice así: los partidos políticos de la Unidad Democrática rechazaron la designación unilateral de los rectores del Consejo Nacional Electoral que pretende hacer esta semana la cuestionada Asamblea Chavista surgida de las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020. En un comunicado conjunto, las organizaciones políticas piden iniciar un proceso de acuerdos integrales con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones a través de un serio proceso de negociación que permita la realización de elecciones libres. El régimen de Nicolás Maduro, dice el comunicado, ha anunciado que en los próximos días designará un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se trata de una designación unilateral y por ende no refleja el necesario acuerdo para resolver la crisis que sufre Venezuela. 2. Esta profunda crisis solo puede solucionarse respetando la Constitución y designando un Consejo Nacional Electoral equilibrado y transparente, restableciendo el derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a ser dirigidos por sus legítimas autoridades, liberando a los presos políticos, dejando sin efecto las inhabilitaciones, contando con observación electoral nacional e internacional calificada y finalmente acordando un cronograma electoral para todas las elecciones libres, justas y verificables que deban realizarse. Para alcanzar las condiciones mencionadas anteriormente es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones a través de un serio proceso de negociación que permita la realización de elecciones libres, donde el pueblo venezolano sea protagonista. Desde la Alternativa Democrática reiteramos que estamos dispuestos a avanzar en un proceso que nos permita lograr una ruta electoral confiable que solucione la crisis política que vive Venezuela. La designación de un nuevo CNE, como la ha anunciado el régimen, por ser arbitraria, no ayuda en nada al objetivo nacional planteado. Firman Acción Democrática, la Acción Democrática de Ramos Alú, firman otros grupos, Alianza Lápiz, Aprisal, Bandera Roja, Buscando Soluciones, Camina, Centro Democrático, es decir, un conjunto de grupos seguramente muy respetables, pero ciertamente poco significativos. Básicamente el G4 y, repito, grupos aliados a esta coalición de partidos. Esta es la información. Entonces, destaco que con todo y lo esperable que podría ser esta posición del G4 y de Guaidó, hay cosas interesantes, o sea, se nota algún tipo de movimiento o variación en lo que ha sido la conducta de este grupo, el discurso de este grupo. Fíjense ustedes que antes ellos no hablaban nunca de elecciones, ¿no? Decían primero el cese de la usurpación, Maduro fuera y después hablamos, ¿no? Ya no hablan de eso. En segundo lugar, cuando hablaban de elecciones, rechazaban cualquier elección que no fuera la elección adelantada presidencial. Y ahora, después del pasado 6 de diciembre del 2020, elecciones parlamentarias. Bueno, no hacen alusión a nada de eso. Hay una variación allí. Bueno, y no podía ser de otra manera, porque este proceso de selección del Consejo Nacional Electoral
ha estado también salpicado por una situación curiosa. Hay grupos, hay partidos, hay dirigentes que de la boca para afuera, en los comunicados públicos, rechazan todo ese proceso, pero de la boca para adentro, tras bastidores, están haciendo lobby para lograr entrar en ese proceso de negociación y que les designen a rectores cercanos a su tendencia partidista. Eso está ocurriendo. De allí el que tengamos esta lectura sobre este tipo de pronunciamientos. Ahora decía, no solamente se trata del G4, hay otras expresiones opositoras y del campo democrático que también se han pronunciado sobre esta situación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos en el segmento anterior, planteamos la situación creada con el anuncio que se va a producir hoy de los 103 nombres de los candidatos a rectores del CNE. Compartíamos con ustedes la información que nos trae el portal La Patilla sobre lo que es la posición del G4 y los grupos que son aliados de ese cuarteto de partidos. Pero advertíamos que no son estas las únicas expresiones que hay en el campo democrático. Hay otras que son diametralmente diferentes. Ojo, por cierto, quiero ser en esto muy claro, no se trata de ese grupo de ex dirigentes vinculados a la oposición que han optado por coincidir abiertamente con las ejecutorias del régimen de Maduro y que popularmente se les denomina o se les descalifica como alacranes. No, estoy hablando de dirigentes opositores que se han enfrentado claramente al adversario y que han pagado con persecución, cárcel o exilio la claridad y verticalidad de sus posiciones. Entre ellos destaca el caso de Américo de Gracia. Américo de Gracia declaró al Diario de Guayana lo siguiente: no hay condiciones electorales, pero hay que participar. En una rueda de prensa que dio ayer, decía algo muchísimo más expresivo. Decía, el régimen para desmovilizar al voto opositor es capaz de nombrar hasta Diosdado Cabello como presidente del CNE, pero aún en esas condiciones hay que participar y vencerlos. Tenemos en línea precisamente a Américo de Gracia. Américo, gracias por aceptar nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. ¿Qué nos puedes decir sobre esta situación que se plantea con el anuncio hoy de los 103 nombres de candidatos al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué prevés tú que puede ocurrir y cuál debe ser la respuesta de los demócratas venezolanos? Te escuchamos. Muchas gracias, Chuo. Buenos días a Venezuela, dentro y fuera del país. Hay dos Venezuelas, la Venezuela que está en el exilio y la Venezuela que está en el incilio, y a las dos le debemos hablar. Ante una guerra asimétrica contra los ciudadanos ejecutada por la tiranía, por el régimen, nosotros
no podemos dar respuestas convencionales. Por supuesto que al régimen no le interesa que nosotros participemos y para eso entonces provoca nombrando a un Diosdado Cabello, a una Delcy Rodríguez, a un Michael Moreno al frente del Consejo Nacional Electoral para que tú arrugues. Esto no es hora de arrugar, esto es hora de dar la cara por Venezuela. Y con Diosdado Cabello al frente del Consejo Nacional Electoral hay que participar y ganarle por paliza, hay que ganarle por nocaut, no por decisión de árbitro. ¿Qué es ganar por paliza? Bueno, que la diferencia de voto sea tan abrumadora como la que obtuvimos en el 2015 con la tarjeta de la Mesa de la Unidad, cuando tú, por cierto, eras el secretario ejecutivo de la misma. De manera que en esto nosotros no podemos arrugar, nosotros no podemos tirar la toalla, nosotros no podemos decir así no juego, no, así es como se juega contra una tiranía. Las tiranías no se pueden enfrentar con mojigaterías, hay que enfrentarla dando la cara, no es con duquesas ofendidas, diciendo como si estuviéramos al frente del Parlamento de Lord ingleses. No, estamos al frente de unos narcos, estamos al frente de una organización criminal. No te puedes comportar con mojigatería esperando que te vengan a hacer concesiones. Si hacen concesiones es porque libraste la pelea, es arriba del ring, es montado en el ring de la pelea. Y por supuesto, esta pelea no es apta para patarucos. Esta pelea no es apta para gente que anda guabineando y esperando mejores condiciones. Esta es una pelea dura. Esta es una pelea que necesita piel de cocodrilo, piel de rinoceronte, no piel de niña bonita ni de culito entalcado. Esto no es una pelea cualquiera. Aquí estamos hablando de una pelea contra los narcos, contra criminales, contra terroristas. ¿Y qué crees? ¿Que te van a venir a regalar el CNE? No, chico. Y por eso decimos y dijimos desde Guayana, con los líderes de Guayana, con Coromoto Lugo, Carlos Chancellor, Gilberto Villarruel, Jesús Rodríguez, Héctor Barrio, Emilio González, el pueblo Pemón, que ayer, todos ellos estuvieron ayer conmigo acompañándome en medio de la rueda de prensa. Y Henry Arias, los trabajadores de las empresas básicas, diciéndole al país y al mundo también, vamos en las condiciones más adversas y por eso estamos dispuestos a ganar por nocaut. Estamos conversando con Américo de Gracia, dirigente legendario de la Causa R y diputado electo por el pueblo de Guayana, exalcalde también de Upata. En efecto, ayer hubo una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por parte muy importante del liderazgo de base, alcaldes, exalcaldes y una representación calificada de la etnia Pemón, ese pueblo tan sufrido, tan perseguido y que ha pagado con sangre también su posición de compromiso democrático. Américo, la postura distinta, la postura que plantea seguir manejando, ¿cómo decirlo?, categorías políticas frente a el régimen, ¿no? Categorías como somos reconocidos por 60 países, tenemos un gobierno interino que puede seguir actuando de esta manera, sobre todo a través de las redes sociales y en el exterior. Ese tipo de postura excluye a casi el 90 y tantos % del activismo democrático. Los dirigentes incluso de los partidos del G4, incluso de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de las comunidades, esos dirigentes lo que saben es hacer política y política electoral además. ¿Tú crees que sea posible replicar en otros estados una iniciativa de base como la que está surgiendo en Guayana? Por supuesto que sí. Y este sábado vamos a tener una importantísima reunión con dirigentes regionales de todo el país. La idea aquí, esto no es un proyecto para Américo de Gracia.
Américo de Gracia puede o no ser candidato porque me inhabilitan, porque no me dejan entrar al país, por cualquier razón. Por eso nosotros, Américo de Gracia es un instrumento, solo un instrumento. Aquí basta de hegemonías narcisas. Por eso es que me atrevo o nos atrevemos a decir lo que estamos diciendo, porque aquí nadie es indispensable. Y estamos tratando de estructurar esta misma experiencia que tenga réplica desde Guayana en todo el país. Nosotros nos cansamos de tocarle la puerta a los supuestos grandes partidos a que abrieran el compás, que dejaran el derecho a veto, que dejaran que echaran a un lado el derecho de admisión, y entonces decidimos construir desde abajo hacia arriba. ¿Qué es desde abajo hacia arriba? Bueno, desde las regiones. Y cuando digo de las regiones, yo no excluyo a Caracas. No, Caracas también es el Hatillo, es Chacao, es Catia, es Guatire, Guarena, Vargas. O sea, es que se deje de hacer política de salón, que se deje de hacer política de detrás del telón y tratando de ganarle a la gente por asalto, o sea, por hechos cumplidos. Bueno, no se pudo hacer esto, entonces al final el candidato es Perencejo, es Juan. Tú te imaginas, y eso es uno de los ejercicios que nos ha animado mucho a hacer este tipo de ejercicio en todo el país, porque lo estamos haciendo. Tenemos conversaciones con la gente de Lara, con la gente de Cojedes, con la gente de Yaracuy, con la gente del Zulia, con la gente de Falcón, de Táchira, de Amazonas, del Delta, de Monagas, de Anzoátegui, por supuesto de Caracas y de Vargas. ¿Tú te imaginas nosotros haber tirado por la borda? Eso es imperdonable para la clase política venezolana. Haber tirado por la borda un portaaviones, una base naval preparada para todo, como era el caso de la MUD, para salir después con 4 canoas. Eso es una ridiculez, chico. O sea, en cambio de salir a reafirmar o a relegitimar a la MUD, salimos a recoger firmas para legitimar 4 canoas que al final también las hundieron. Entonces, o sea, esta es una clase política divorciada de la tragedia que viven los venezolanos. Lamentablemente, bueno, llegó la hora de decirlo. ¿Estamos con Juan Guaidó? Yo sí estoy con Juan Guaidó. ¿Estamos con la Asamblea Nacional? Sí, estoy con la Asamblea Nacional. Ahora, ¿hasta cuándo dura eso? ¿Y qué estamos haciendo para justamente reponer un Estado distinto al del gobierno interino y al de la Asamblea Nacional legítima? Por eso nosotros creemos que la regional es una plataforma también para eso y más, con el Consejo Federal de Gobierno que está establecido en la Constitución para hacerle frente al poder comunal, con liderazgos legitimados con el voto universal, directo y secreto. Esa es parte de la estrategia y es parte de la fórmula. No nos pueden venir nuevamente con mantras mágicos, cese de la usurpación, gobierno interino y elecciones libres, o derrócalos ya, o intervención ahora, o presidenciales o nada. Bueno, ya voy, está bien. Ponte tú que yo te diga, lo suscribo, ahora dime el cómo. O sea, me dijiste el que, ahora dime el cómo. Nosotros aquí estamos poniéndole los puntos sobre las IES, estamos diciendo el cómo también. Regionales ni una gobernación para Maduro, que se convierta en una elección plebiscitaria, que vayamos a constituir el Consejo Federal de Gobierno, no solamente con los gobernadores, sino con todos los alcaldes legitimados, con todos los consejos legislativos legitimados, con todos los concejales del país. Eso es una asamblea de aproximadamente más de 2,000 miembros. Y, por supuesto, ese Consejo Federal de Gobierno es el que tiene que convocar el referéndum revocatorio contra Maduro, y la intención nuestra con eso de las provincias es firmar una proclama, bien sea le podemos poner el nombre que lo vamos a discutir el próximo sábado, una proclama que haga el compromiso que no estamos eligiendo a Américo de Gracia como gobernador,
simplemente para que él se vanaglorie de su título. No, es con el compromiso de cumplir esta ruta. Y eso tenemos que hacerlo público, notorio y comunicacional. Ya basta de hacer política detrás del telón. Disculpa que me encadené, Chuo. No, Américo. Creo que este planteamiento es muy importante que se conozca porque hay que decirlo también, los planteamientos alternativos son objeto de una doble censura. Por un lado, la tenaza informativa de la censura oficial y por otro lado, el aparente desinterés de medios electrónicos de alguna manera cercanos a los factores tradicionales de la oposición. Entonces, bien importante que expliques con claridad, como lo estás haciendo, que esta no es una operación contra un sector de la oposición, que esta no es una operación inventada por un laboratorio, sino que es la reacción de las bases de la oposición venezolana frente a la necesidad de retomar la lucha de masas, la lucha de calle, la lucha no desde las redes, sino desde la gente. Un gran abrazo, Américo. Muy buenos días. Gracias a ti, Chu. Un abrazo a todos. Américo de Gracia, diputado electo en la Asamblea del 2015, en la actualidad planteando la necesidad de retomar la lucha electoral como parte del conjunto de herramientas que debe desarrollar el campo democrático venezolano ante la emergencia humanitaria compleja que tenemos y ante un régimen claramente antidemocrático. Como escucharon, Américo de Gracia no está siendo ingenuo, no está diciendo vamos a unas elecciones perfectas, libres, democráticas, con un CNE impecable. No, está diciendo estamos peleando en estas condiciones, en una batalla asimétrica frente al poder, pero la herramienta, el instrumento que tenemos es precisamente el arma del hombre libre, que es el voto, porque el voto permite la movilización, la organización, la educación de la gente en función de los logros democráticos. Es el planteamiento que nos hace Américo de Gracia ante esta circunstancia que pone en el tapete el anuncio que se va a hacer hoy de los 103 nombres de los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y como decíamos en el primer segmento del programa, no se trata únicamente de las diversas posturas que en el ámbito político partidista han surgido en función de este anuncio que se va a hacer hoy sobre la designación, los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral.
decíamos, aparte de estas reacciones del ámbito político partidista, ha habido una vigorosa participación de la sociedad civil. Diversas organizaciones, diversas voces de la sociedad civil agrupadas ahora en el Foro Cívico Nacional han activado este proceso, han demandado de los actores políticos que tengan una postura clara y responsable frente a esta situación. Incluso se llegó a una conducta poco usual. La sociedad civil, ante el marasmo, ante la inacción de los actores políticos convencionales, la sociedad civil propuso candidatos al Consejo Nacional Electoral y elevaron 15 nombres de venezolanos impecables, de venezolanos inobjetables, que tuvieron también la gentileza y la gallardía de colocar sus nombres, sus currículum, sus trayectorias de vida al servicio de esta situación, de este proceso de reinstitucionalización del Estado y de la sociedad venezolana. Ayer hubo una rueda de prensa del Foro Cívico Nacional donde se expusieron las razones o se ratificaron, se reiteraron las razones de la sociedad civil para participar en esta contienda. De hecho, así lo titulan los colegas de Efecto Cocuyo en la madrugada de hoy. Foro Cívico exige a políticos enviar señal de buena voluntad con nuevo CNE. ¿Qué significa eso? Bueno, eso lo explicaron los voceros del Foro Cívico Nacional que en el día de ayer estuvieron en esta rueda de prensa, que fueron Gisela Colina, candidata rectora del CNE por la sociedad civil, activista fundamental del Foro Cívico. También estuvo nuestro amigo Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral y candidato también de la sociedad civil a rector, y una persona a quien yo respeto muchísimo porque compartí con él un importante proceso político e histórico que fue el que nos dio la victoria del año 2015. Me refiero a Roberto Picón. Roberto Picón, expreso político, habría que recordar que fue parte fundamental del equipo técnico que permitió la victoria del 2015 y que en la actualidad es también candidato de la sociedad civil a rector del CNE. Escuchemos entonces de inmediato en primer lugar a Griselda Colina del Observatorio de Comunicación y Democracia, candidata al Consejo Nacional Electoral. Quisimos hacer esta nueva rueda de prensa desde el Foro Cívico para reiterar y ratificar lo que es nuestro compromiso en esta ruta de exigencia de derechos, en esta ruta que nos permita avanzar en la reconstrucción de una institucionalidad electoral. Y yo creo que lo primero que nos tocaría decir es que nosotros desde el Foro Cívico, desde cada una de las organizaciones que estamos haciendo parte del Foro Cívico y que presentamos estas postulaciones, conocemos el estado actual de las cosas. Conocemos también las dificultades y los intereses que se oponen al logro de los objetivos que nos hemos planteado. No somos ingenuos y al contrario, actuamos entonces con la convicción de que es necesario recuperar el derecho a elegir en Venezuela como un paso inicial en un camino hacia la democracia. Nosotros también sabemos que el principal responsable en el deterioro del sistema electoral es un gobierno que ha cerrado las puertas para la realización de elecciones libres. Y lo sabemos porque lo hemos documentado. Los informes de las distintas organizaciones que están aquí presentes y que nos acompañan y que hacen parte del Foro Cívico, así lo dan a conocer. Nuestra presión entonces apunta a esos actores para lograr una decisión que destranque el juego y que avance en acuerdos con garantías para todos. La conformación de un CNE equilibrado en Venezuela pasa por la voluntad política de los actores con capacidad de decisión. Nuestro trabajo busca avanzar hacia mejores condiciones y que esas condiciones sean las que impulsen la confianza y la participación ciudadana. Logramos con esta convicción tener voces de la sociedad civil en ese comité de postulaciones electorales.
Actuamos con articulación y con transparencia al postular a 15 candidatos a rectores. Relevantes actores internacionales se pronunciaron sobre la importancia de lograr un CNE equilibrado en Venezuela. Al proponer candidatos a rectores en el CNE, el Foro Cívico desafió la inercia política. Presentamos nombres no solo con credenciales, sino también con capacidad, con credibilidad, con compromiso para asumir el objetivo de lograr la institucionalidad electoral y la recuperación del derecho a elegir de todos los venezolanos. Dejo entonces a mi compañero y candidato también del Foro Cívico, al rector Eugenio Martínez. Gracias, Griselda. Buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación, periodistas que se han sumado a esta convocatoria, también a algunos representantes de embajadas y evidentemente a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Es evidente que ningún sistema de votación y ninguna autoridad electoral por sí sola puede garantizar la confianza de la población en un proceso electoral y en sus resultados. La confianza en los procesos electorales comienza con una serie de factores como el arbitraje electoral imparcial e institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad. Desafortunadamente, Venezuela y su sistema político electoral carecen de estos factores, y esto fue justamente lo que convirtió a las elecciones convocadas para el 6 de diciembre de 2020 en el evento con las condiciones políticas y técnicas más restrictivas de los últimos 20 años. Sin embargo, esto no ocurrió exclusivamente el 6 de diciembre. Este ha sido un proceso lento y sostenido. La intervención de los partidos políticos comenzó en 2012. La invención del Código 7 y el Código 8 dentro del registro electoral para justificar inhabilitaciones políticas es un invento del año 2005. Oficializar las restricciones para que los venezolanos fuera del país se les dificulte en su mayoría votar o ejercer el derecho al voto comenzó en 2010. En 2017 se convirtió la principal fortaleza de las elecciones en Venezuela, el sistema automatizado, en una debilidad más. La observación internacional se truncó desde el año 2005. Hago este recuento breve para recordar que la recuperación de las garantías que se han perdido probablemente también sea un proceso sistemático y paulatino. Es evidente que el CNE es la piedra angular, pero lograr las condiciones electorales que permitan recuperar el valor del voto como instrumento de cambio no se circunscribe solamente al CNE o a las personas que lo integran, se necesita mucho más. En Venezuela es necesario acordar el restablecimiento de condiciones electorales que permitan la celebración de elecciones justas, donde las reglas sean iguales para todos, transparentes, donde se cuenten los votos de manera exacta y se respete el principio de un elector, un voto, y libres, donde se respete el derecho a elegir, a ser elegido y a votar sin intimidación y sin coacción, además. Con esto, creo que todos los actores en Venezuela, medios de comunicación, expertos en el tema electoral, expertos en temas de derechos humanos, partidos políticos, estamos de acuerdo. Ya habrá, sobre todo, oportunidad de valorar al nuevo CNE, pero no con la aritmética del 5-0, el 4-1 o el 3-2. El CNE es mucho más que eso. Para poder valorar correctamente al nuevo CNE que debe elegirse en las próximas semanas, se necesita primero conocer el nombre definitivo de los 5 rectores principales y también los 3 suplentes incorporados a los organismos subordinados y la forma en que van a conformar la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil Electoral y la COPAFI, la Comisión de Participación Política y Financiamiento. En esencia, hay que preocuparse por quién preside la Junta Nacional Electoral y los otros 2 rectores que la integran, la Comisión de Registro Electoral, quién detenta la presidencia y quién detenta la vicepresidencia del organismo. A lo mejor es un elemento de menos importancia que la composición de los organismos subordinados. Ya para finalizar, creo que es necesario recordar que recuperar el valor del voto como paso previo para la reinstitucionalización del país y una transición a la democracia requiere de todos. No lograrlo no es un fracaso de un grupo de la sociedad civil o de una clase política determinada. No recuperar el valor del voto como instrumento de cambio sería un fracaso para todos los venezolanos. Y por eso es tan importante ser tan diferente a lo que se adversa, tanto en la rendición de cuentas de lo que se hace y se deja de hacer, como el respeto de quienes piensan diferente a nosotros. Saludos. Esas fueron las intervenciones de
Eugenio Martínez y Griselda Colina en la rueda de prensa dada ayer por el Foro Cívico Nacional. Esta alianza, esta plataforma de voces de la sociedad civil venezolana, de algunas de las voces más representativas de la sociedad civil venezolana. Escuchemos ahora, en el marco de la misma rueda de prensa, la participación del ingeniero Roberto Picón. Bueno, muchas gracias, Eugenio, Griselda, Mariela, Vivi. Para terminar, pues primero darle las gracias a todos ustedes por estar acá, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil que participan en esta rueda de prensa. Desde el Foro Cívico consideramos en efecto que esta profunda crisis solamente puede solucionarse restableciendo el derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a determinar sus autoridades legítimas, liberando a los presos políticos, dejando sin efecto las inhabilitaciones, contando con observación electoral nacional e internacional calificada y acordando y respetando un calendario electoral para elecciones libres, justas y verificables. Alcanzar una negociación política integral es una meta compartida por casi todos los venezolanos, que vemos en eso la posibilidad de una solución pacífica. Vemos en el nombramiento del nuevo CNE una oportunidad para abonar el camino para el entendimiento entre todos los sectores de la sociedad. Un paso inicial en un camino que es largo y difícil. Un gesto que permitirá establecer la voluntad política de avanzar hacia una negociación integral. Para finalizar, tenemos el compromiso indeclinable con la construcción de una solución pacífica, constitucional y electoral para resolver el grave conflicto que enfrenta Venezuela. La celebración de elecciones libres y competitivas es un paso ineludible que debemos procurar. El CNE, las otras instituciones del Estado venezolano, los actores políticos y los ciudadanos, todos debemos ser parte de la construcción de esta ruta que necesitamos para salir de la crisis. Luego del nombramiento de los nuevos rectores del CNE, sea cual sea el resultado, desde el Foro Cívico nos mantendremos activos en la exigencia de nuestros derechos, haciendo contraloría a la gestión del poder electoral y presentando una agenda de tareas impostergables. A los actores nacionales, así como a la comunidad internacional, le corresponderá evaluar el desempeño de los rectores y fijar una agenda de acciones concretas que avancen en el camino de la institucionalidad electoral. El CNE será el responsable de ejecutar los acuerdos que en materia electoral se logren por parte de los actores políticos. Entonces, con esto concluimos estas observaciones iniciales y damos paso. Después de esta intervención de Roberto Picón, vino la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas que cubrieron esta actividad la tarde de ayer. Me interesa mucho que ustedes conozcan de primera mano, de la voz viva de los voceros del Foro Cívico, cuál es la naturaleza, la anchura y profundidad del planteamiento que hacen estos sectores de la sociedad civil venezolana. Allí no hay ingenuos, ahí nadie se está chupando el dedo, ahí nadie está pensando que de una Asamblea Nacional como esa va a salir un Consejo Nacional Electoral impoluto. Nadie está pensando eso. Pero sí se piensa allí que es vital, que es fundamental salir del limbo, de la inercia, del marasmo. Después de 4 años y tanto, ¿no?, de estar dilapidando el capital político que aquí se alcanzó en el año 2015, de promesa en promesa, de inmediatismo en inmediatismo, ¿no? Seguir hoy esperando simplemente que pase algo, ¿no?, y que en la comunidad internacional ocurra algo que permita una solución al drama venezolano, eso sí es ingenuo. Eso sí es ingenuo. Ingenuo o interesado. Porque también hay que decirlo, hay gente que ha convertido esto que llaman el equilibrio catastrófico, el empate catastrófico, lo han convertido en un modo de vida. El país se hunde, el país se destruye, tenemos a las megabandas haciendo de las suyas en pleno centro de Caracas, mientras que la guerrilla
Nos come la República en Catatumbo, en Táchira, en Apure, en Amazonas, en Bolívar, ¿no? El país, repito, literalmente se hunde mientras tú ves que hay un juego político que no tiene nada que ver con el dolor de la gente, que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente, que no tiene nada que ver con la articulación y construcción de respuestas a la urgencia de la gente. No, un juego político que tiene que ver con que, bueno, una suerte de ping-pong internacional, pues. El gobierno se reúne con sus aliados de Rusia, China, Cuba y Turquía y le responden diversos voceros desde Madrid, Bogotá, Miami y Washington. Y el pueblo venezolano que se hunda. Pero frente a eso, la sociedad civil dice, no, hay que recuperar la lucha democrática, que es la única lucha donde el pueblo puede participar de manera masiva. Y para eso, el Consejo Nacional Electoral es una primera instancia, un primer momento donde esa lucha se puede dar. Y por eso vamos a participar en esa lucha. No porque seamos ingenuos, sino porque es el espacio donde podemos activarnos. Y se produce entonces esta situación, esta postulación incluso de nombres de la sociedad civil como candidatos a rectores, entre ellos gente tan destacada como Tulio Ramírez, Roberto Picón, Griselda Colina, Eugenio Martínez, entre muchos otros. Yo quiero en esto ser muy claro. Esta activación de la sociedad civil no es contra nadie, no es contra ningún sector opositor. Esto no forma parte de esta historia de divisiones y subdivisiones. A mí a veces me preocupa porque es que la gente dice, no, ¿por qué este remitido lo firman estos partidos? Y tú dices, bueno, ¿cuáles son los partidos? ¿Cuáles son? Ah, no, que aquí está AD. Ah, ¿cuál AD? ¿La de Henry o la de Bernabé? No, que aquí está Primero Justicia. ¿Cuál Primero Justicia? ¿Cuál? ¿La de David Uzcategui o la de Carlos Ocarismo? No, que aquí está partido tal. ¿Cuál? Entonces, en esta situación de hiperfractura, ¿no? Esto que está haciendo la sociedad civil no busca profundizar eso. Por el contrario, busca articular un retorno a la lucha democrática, un retorno a la vía electoral para precisamente en ese marco poder relegitimar liderazgos con el voto del ciudadano para reconstruir el campo democrático y tener entonces, en vez de una gran cantidad de egos dispersos atacándose mutuamente, volver a tener lo que alguna vez tuvimos. Una estrategia compartida, una dirección colectiva y un frente único de lucha. Esas cosas que hacen falta para ganar, como en efecto ganamos antes, y para no seguir perdiendo como tenemos 5 años perdiendo. Las cosas hay que asumirlas. Para poder cambiarlas, hay que asumirlas. Y eso es lo que está haciendo la sociedad civil venezolana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.